¿Sabías que Jesucristo no solamente dijo ser el Mesías, sino que demostró serlo con el cumplimiento de una gran cantidad de profecías que estaban anunciadas cientos y miles de años antes de su nacimiento? Veamos qué dice la Escritura acerca de las profecías cumplidas en la persona de Jesucristo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Canales, bienvenidos a Predicaciones Cristianas Evangélicas. En esta ocasión vamos a conversar sobre las profecías cumplidas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay quienes se preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús fue un hombre? ¿Jesús fue un ser humano? E incluso algunos se preguntan si Jesús realmente existió. Respecto de la existencia de Jesús, ya hemos elaborado un video, el cual dejaremos aquí, y también respecto de qué decía Jesús sobre sí mismo y cuál es el misterio de los 7 yo soy acerca de Jesús, también hemos elaborado una predicación temática, el cual también dejaremos por este lugar. Bueno, para empezar, respecto de las profecías sobre Jesús, quisiera ilustrarles con una pequeña historia mítica. Habla de Ulises y su esposa Penélope. Como todos sabemos, ya sea por películas o por libros, la Odisea y la Ilíada escrita por Homero nos muestran la historia de Ulises, o también conocido como Odiseo, quien participó en la guerra de Troya dejando en casa a su esposa Penélope. Su esposa Penélope es bastante fiel. Después de 10 años de guerra, esperando a Odiseo o a Ulises, tenía muchos pretendientes quienes buscaban casarse con ella. Ella todos los días tejía y destejí un tejido señalando que cuando lo terminase se iba a casar con sus pretendientes. Ante esta treta, los pretendientes siguieron insistiendo y ella le dijo que se iba a casar con quien fuese capaz de pasar una flecha por 12 aros de un mango de un hacha. Y todos los pretendientes intentaron cumplir esta misión, pero uno tras otro ninguno la pudo realizar. Hasta que finalmente llegó un hombre vestido con ropas muy sencillas, prácticamente un pordiosero, el cual se acercó. Los pretendientes de Penélope se burlaron de él, tomó el arco de Ulises, tomó el arco, lo tensó y lanzó la flecha, la cual traspasó por todos los anillos, cumpliendo lo que estaba solicitando la mujer Penélope. Y ella se dio cuenta que era nada más ni nada menos que su esposo. ¿Por qué? Porque él no dijo yo soy Ulises, no lo dijo con palabras, sino que los demostró con hechos. Así es la historia de Jesús. Él no solamente dijo que era el Mesías, sino que también lo demostró con el cumplimiento de profecías que son imposibles de cumplir para cualquier ser humano. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús se encuentra hablando con la mujer samaritana, ésta le dice que el pueblo está esperando al Mesías y que la Biblia da testimonio de él. Jesús le responde y le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, Jesús mismo le reveló a esta mujer que él era el Mesías prometido. Es decir, Jesús lo dijo con sus propias palabras que era el Mesías, pero muchas veces no basta con decir las cosas, sino que también con demostrarla con hechos. Yo podría decir que soy un astrofísico, que soy un astronauta, que soy un tremendo jugador de fútbol, pero debo demostrar eso con hechos. Más adelante en el libro de Juan, Jesús hablando con sus discípulos les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, si nosotros queremos saber quién es Jesús, quién es el Mesías, debemos estudiar las escrituras porque son ellas las que nos van a revelar quién es Jesús realmente. Cuando estudiamos las escrituras a la luz de Jesús, nos encontramos con que Jesús es la clave para el entendimiento de todas las profecías. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, el cual se divide para los judíos en 3 grandes secciones. La primera es la Torá, o llamada también la Ley, que son los 5 primeros libros de la Escritura, y posteriormente los Nabim, o los que se denominan los profetas, y posteriormente Ketubim, que son los escritos. En todos ellos nosotros encontramos al Señor.
Es por eso que el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 44, dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos, es decir, en la Torá, Neviim y en los escritos. Todos ellos dan testimonio de la existencia y de cuál era realmente la naturaleza de Jesús. Jesús, refiriéndose al mismo, dijo que él era el Mesías. La palabra Mesías es el ungido, es decir, el Cristo en griego. Los únicos personajes que en la Escritura son ungidos son tres. En la ley, es decir, en la Torá, los sacerdotes. En los Nebim, solamente los profetas. Y en los Ketubim, solamente en los escritos, es decir, solamente los reyes. Es decir, Jesús tiene estas tres características. Es sacerdote, rey y profeta. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento también vemos una triple división del texto. Primero vemos los evangelios y vemos ahí a Jesús predicando como un profeta. Posteriormente en los escritos, es decir, en las epístolas, vemos a Jesús ya en el cielo, sentado a la diestra del Padre, formando la iglesia, pero intercediendo como un sacerdote. Y posteriormente en la última sección del Nuevo Testamento, es decir, en el Apocalipsis, vemos a Jesús vencedor volviendo por su iglesia como un rey. Las Escrituras no solamente dan testimonio de Jesús como el ungido, como el sumo sacerdote, como el profeta y como el rey, sino que también en muchos pasajes vemos figurativamente a Jesús en la figura de Moisés, como Aarón, como Melquisedec, como Josué, como Isaac, como David, como Salomón, como el rey José, como el arca del pacto, como el tabernáculo, como el altar de bronce, como el trono de la misericordia, como la roca, como el maná, como la serpiente de bronce, como el cordero pascual, como el león de la tribu de Judá, como Silo, como la raíz de David y como el desfigurado sin atractivo para que le deseemos. En todos ellos está nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, respecto de las profecías, según los eruditos bíblicos y estudiosos de la palabra del Señor, hay más de 300 profecías sobre el Mesías. E imagina que todas ellas fueron cumplidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, hay una nula posibilidad que si Jesús no es el Mesías, alguien más lo sea, porque solamente Jesús cumplió estas 300 y tantas profecías en su vida. Por ahí leí el siguiente ejemplo. La verdad no sé si me va a costar mucho explicarlo, espero que te quede claro. Eh, y esto obviamente es un ejemplo un poco antiguo, quizás los niños no lo van a entender. Antes existían unos teléfonos en los cuales tenías que marcar número por número para poder efectivamente comunicarte con la otra persona que querías hablar y podía ser en la otra parte del mundo. Tenías que discar un código de país, de ciudad, de región, y el número de teléfono de la casa para que efectivamente tu llamada pudiese llegar a otro lado. También así son las profecías sobre el Cristo. Es como marcar un número de teléfono que si te equivocas en cualquiera de ellos no vas a poder comunicarte con la persona que quieres. De las innumerables profecías de Jesús vamos a empezar con Génesis, capítulo 3, verso 15, donde dice que sería un hombre, es decir, la simiente de la mujer. Hasta aquí, cualquier ser humano podría ser el Mesías. Sin embargo, Génesis capítulo 9, 26 señala que sería de una raza, de los semitas. Y esto lo vemos en la bendición de Noé a su hijo Sem. Dice, dijo más, bendito por Jehová de Dios sea Sem y Canaán su siervo. A partir de Génesis capítulo 12, verso 1, se empieza a definir una nación, la nación de Israel, los descendientes de Abraham. De ahí sería el ungido, de ahí sería el Mesías. Después de definir una nación a través de Abraham, la escritura para el Mesías define un pueblo,
En Génesis capítulo 17, verso 19 podemos leer: respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En la simiente de la mujer, en la simiente de Sara, está la descendencia, y de la simiente de Abraham, pero en Sara viene la bendición. Posteriormente la Escritura, luego de definir a Abraham y a su hijo Isaac, también define que el Mesías vendrá de la familia de Jacob. En Números capítulo 24, verso 17 dice así: lo veré, mas no ahora, lo miraré más, no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Posteriormente la profecía se vuelve mucho más específica, señalando de dónde sería la tribu de la cual vendría el Mesías. Para eso tenemos que leer Génesis capítulo 49, verso 10. Dice así: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Vea Lucas capítulo 1, verso 32. Y a él se congregarán los pueblos. Isaías capítulo 11, verso 1 define aún más de dónde vendría el Mesías. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, definiendo cuál sería la familia en específico de dónde vendría el Mesías libertador, rey, es decir, el Cristo. Las profecías respecto del Mesías se vuelven aún más específicas, estableciendo una casa precisa de la cual vendría el Mesías de Israel. Para eso debemos ver el segundo libro de Samuel, capítulo 7, desde el verso 8 en adelante. Dice así: ahora, pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Está hablando sobre las obras de Dios con David. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como el principio. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de la casa de David, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Posteriormente a definir una casa precisa y una familia precisa y una tribu precisa de una nación precisa en Israel, señala que el Mesías vendría de una mujer, pero no de cualquier mujer, sino que una mujer virgen. Eso lo tenemos que ver en Isaías capítulo 7, verso 14. Por, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, el cual significa Dios con nosotros. Pero eso no es todo, sino que también la Escritura, 710 años antes de Cristo, define cuál va a ser el lugar preciso del nacimiento del Señor. Eso lo vemos en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estas son solamente algunas de las profecías que hablan sobre la veracidad de Cristo como el Mesías, el ungido, el esperado por Dios. Pero hay muchas otras, las cuales también dan cuenta de que Jesús es el Mesías, el Rey y el Salvador. Por ejemplo, que iba a ser odiado, que iba a ser vendido, que iba a ser crucificado, que iba a ser colgado de pies y manos, que iba a ser quitado de juicio y de cárcel, que su costado iba a ser traspasado, que iba a poder notar todos sus huesos, que iba a ser muerto con los ladrones, que iba a ser sepultado con los ricos y que iba a resucitar al tercer día. Esto no fue fortuito, no fue casualidad. Las estadísticas aquí no funcionan. No existe ninguna posibilidad que alguien escoja su lugar donde nacer,
escoge a su madre, escoge a la familia en la cual iban a ser, la casa, la tribu, el pueblo, la nación e incluso todas las circunstancias de su vida que estuviesen prefiguradas con tanta anticipación. Pero más allá que hagas un ejercicio intelectual por entender estas profecías y tratar de autoconvencerte de que Jesús es el Mesías, lo más importante es que el Señor, a través de su Santo Espíritu, toque tu corazón y Él sea quien te convenza de que Jesús no solamente es el Mesías, sino que es Dios, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. La verdadera fe va mucho más allá del entendimiento, de nuestro intelecto y de nuestras capacidades. Tenemos que reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios mucho más allá de nuestro entendimiento. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te gustan los contenidos que estamos trabajando en el canal, considera suscribirte y también compartir este contenido y también dejar algún me gusta, es de mucha bendición y nos ayuda muchísimo para seguir creyendo. Que el Señor te bendiga y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.